al libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 8, y vamos a ir entrando al tema de esta mañana. El día de hoy tuvimos un tiempo especial con escuela dominical. ¿Cuántos saben que hay escuela dominical? Bueno, hay escuela dominical. ¿Saben cuándo es? Todos los domingos. La escuela dominical es en domingo. Sí, y comenzamos a las 10 de la mañana. Un poquito antes están invitados a un tiempo de oración, pero a las 10 de la mañana comienza escuela dominical. Y yo agradezco a Dios por las herramientas y diferentes recursos que Él nos da para aprender de su palabra. Fíjense que cuando Jesús está en esa oración íntima con el Padre, y eso queda plasmado para la posteridad, una oración íntima. ¿Quién de nosotros podríamos dejar una oración en intimidad con el Padre que quede pública? Y le pasa a Jesús. Gracias a Dios por ello. Y dentro de esa oración que está en Juan 17, mientras Él está hablando con su Padre en intimidad, Él le dice: yo les he dado tu palabra. Y eso es increíble. De primero pensar que cuando Él enseña a orar, Él dice: oraréis así, Padre nuestro. Que antes de esto, ¿quién le decía Padre a Dios? ¿Quién entendía a Dios como Padre? Y nos lleva a esa intimidad con nuestro Señor. Pero en esta oración él dice estas palabras: yo les he dado tu palabra. Y esto nos debe de queda en revelación, no queda oculto, queda revelado. Esto nos debe de hacer temblar. Por un lado, llenar de gozo, porque decir: ay Señor, recibimos un gran regalo. Ay Señor, nos has dado la palabra. O sea, no nos dices cualquier cosa, nos diste la palabra del Padre. Él no hablaba ninguna otra cosa que no fuera el Padre. Él no se dedicó, aunque su mensaje incluía ética, incluía, ¿qué más? Ciencia, era un tanto a nivel social, pero su mensaje radicaba en el amor del Padre. Todo lo que el Padre hablaba, él lo transmitía. Y por un lado, en esta oración digo: Señor, gracias por ese gran regalo. Pero por otro lado, no puedo decir terrible, pero qué gran compromiso, porque Él nos ha dado la palabra del Padre. ¿Qué hacemos usted y yo con ello? ¿Qué vamos a hacer? En Hechos capítulo 8, usted se acordará ahí a partir del verso 26. Quizás no nos da tiempo de leerlo, pero usted se acuerda que va Felipe, el Espíritu Santo lo encausa después de que se deja venir la persecución. Lo encausa y él viene de Jerusalén rumbo a ¿dónde? A Gaza. Y en el camino se encuentra con un carruaje donde va un eunuco, ¿usted se acuerda? Y el Espíritu Santo le dice: acércate al carruaje. Y Felipe se acerca al carruaje y se encuentra con que el eunuco, es decir, un africano, va leyendo el libro de Isaías. Y va leyendo por ahí de lo que ahora nosotros conocemos como el capítulo 58, porque antes no estaba dividido en capítulos. Y por ahí él está leyendo esta porción. Y entonces Felipe, al ser sensible al Espíritu Santo, se acerca al carruaje, escucha que adentro del carruaje van leyendo, y entonces levanta el rostro y le dice: oye, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿se acuerdan lo que le respondió? Le dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Oiga, fíjense que la palabra de Dios no siempre es tan fácil, por muchas y obvias razones. Por diferentes razones, la palabra de Dios no es tan fácil, aunque es muy clara y específica, pero no siempre es tan fácil entender.
Dice Pablo a los corintios, les dice que nosotros hablamos sabiduría de ¿quién? Sabiduría de Dios. O sea, imagínense estar hablando sabiduría de Dios. No es cosa fácil, no es cosa sencilla. Hoy para esos tiempos, es verdad, nosotros hablamos ¿qué? Sabiduría de Dios. Y cosa que la mente humana no puede comprender. Este eunuco estaba así, decía, pues ¿cómo voy a saber si alguien no me explica? Entender la palabra de Dios tenemos suficientes obstáculos. Comencemos con los naturales. Me da sueño. ¿A cuánto les da sueño leer? No, nada más a mí. Todos son expertos lectores. Dicen por ahí que ahora todos los mexicanos son bien lectores. ¿Cómo salió la noticia? Ahora con lo de los libros de textos, todos se han dedicado a revisar los libros de texto y hemos crecido en lectura, y ahora México se convirtió en un país que lee mucho en apenas 3-4 días, que están revisando los libros de texto porque queremos disipar las malas enseñanzas. Bueno, tenemos diferentes, quizá problemáticas, como que yo leo la palabra como a mi perspectiva, no a la perspectiva del escritor o del autor principal. Por poner algún ejemplo, cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y entonces todos entendemos que nada más basta que pedir todo, que cualquier cosa, porque Él prometió. No es cierto, eso es mentira. No lo he entendido bien. No es así. Jesús no dijo así, ¿verdad que no dijo así? Él está hablando de los que están pegados a Él, a la vid verdadera. Ese es el contexto. Y que están siendo llamados por Él y que están siendo enviados para llevar mucho fruto y que el fruto permanezca. Y entonces todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estás en la voluntad, estás haciendo la obra, estás en su proyecto. Oyes, pues necesitas que el patrón te dé lo que necesitas para hacer su obra y te lo va a dar. Como poner otro ejemplo. Ahorita en la mañana que tuvimos escuela el tiempo especial con escuela dominical, y que daban el versículo de Romanos 8, que dice que todo coopera a favor de los que aman a Dios. Y todos decimos sí. ¿Cuántos dicen amén? Todo coopera a favor de los que aman a Dios. ¿Sí? Y de repente malinterpretamos también ese pasaje. Pensamos que nada más basta amar a Dios. Pero bien lo definieron bien en la mañana. Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces así ya lo voy entendiendo. Ok, bueno, puede ser el lenguaje. El lenguaje quizá no me ayuda mucho a entender los pasajes. Está en un español antiguo. ¿Qué más? Puede ser en el contexto en que se emplea también. Quizá las cosas son muy diferentes a como ahora son y quizá no me permite esto entender. Tenemos muchos motivos por los cuales a veces la palabra no es tan sencilla o tan fácil de comprender. Por otro lado, pues es palabra de Dios y ahí con eso ya quedamos. Pero entonces el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Miren, ahí estamos en Hechos, dice que varios buscaron, entonces nada más leamos ese pedacito. Verso 30, Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31, el eunuco le respondió, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y maravilloso es que el Señor pone hambre de su palabra en nosotros.
y hay un interés. El tema de esta mañana tiene que ver con esto, con el compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Gracias a Dios que Él pone hombres y mujeres, Él pone ministerios, Él nos da diferentes recursos para que todos entendamos su palabra, su mensaje. Él no está jugando al teléfono descompuesto. ¿Usted se acuerda de ese jueguito donde se pone una fila y comienza la primera generación? La fuente da un mensaje y dice Pepe pica papas. Y ahí le da el mensaje el primero y se va distorsionando. Hasta el final se hace un chisme y no se dijo lo que dijeron al principio. Gracias a Dios que Él no juega el teléfono descompuesto. Solo hay una fuente. Y de ahí hombres empezaron a transmitir el mensaje. Después de Jesucristo, usted sabe, como alrededor de 60, 50 años, el mensaje era oral. No tenían lo que ahora nosotros tenemos, la revelación. Qué complicado era entender el antiguo pacto sin la revelación. Todos con un velo. Todos andaban así, con un velo. Y algunos distorsionando, cambiando, integrando, añadiendo mandamientos de hombres. Pero viene Cristo y lo clarifica y manifiesta el mensaje que estaba oculto. Y a partir de ahí hombres empezaron a pasar el mensaje. Y ahí están los 12 transmitiendo el mensaje a todo mundo. Y todos con un interés de que esto fuera bien entendido. Juan, el último de los 12, ahí yo lo veo con su bastón, todo viejito, con pocas fuerzas, y está preocupado que el mensaje nos llegue claro a cada uno de nosotros. Él dice: miren, lo que palparon mis manos, lo que vieron mis ojos, todo lo tocante al verbo de vida, se los quiero transmitir para que nuestra comunión sea plena, pero verdaderamente su comunión sea con Él, por lo que van a escuchar del verbo de vida. Hay un interés. Resulta que no conocer la palabra es atravesar esta vida a ciegas. Esta es la antorcha que tenemos y que hacemos bien, dice el apóstol. Haces bien como que si fuera una antorcha que te va alumbrando. Lámpara es a mis pies. Pero yo muchas veces no tomo el compromiso con la palabra. No me preocupa si la entiendo o no la entiendo. Memorizarla, pues lejos. Entonces, hoy esta es mi intención. El Señor lo pone en mi corazón y es: Señor, que cada uno de nosotros nos comprometamos más con tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos una oración. Señor, eres tan bueno, eres digno de toda gloria y de toda honra. Te exaltamos, te glorificamos. Tú eres justo en todos tus caminos, Señor, y tu palabra, como oro refinado, Señor, nos la entregas. Gracias, Señor, así como la plata refinada en horno de piedra. Gracias, Dios mío. Permítenos hoy entender, Señor, nuestra obligación, nuestro compromiso, el gran regalo que tenemos de tu palabra. Y cada uno de los aquí presentes, Señor, te agradecemos y te damos gloria por tu palabra, por tu presencia, por tu redención, por tu paternidad, por la oportunidad que nos das de amarte, por tu amor. Gracias, Dios mío. Gracias por la familia que nos das. Gracias por este tiempo. A ti sea todo honor, toda honra, toda gloria. Tú eres exaltado, tú eres glorificado. Bendito eres tú, santo eres tú. Gloria a tu nombre. Gracias, Dios mío. Amén. Amén, amén. Concluyo con la lectura que tenemos ahí en Hechos 8. Después, verso 35.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, todo el antiguo pacto se trataba de una cosa: se trataba del amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero todo estaba oculto. Y le revela el evangelio de Jesús. Usted se acuerda que la palabra evangelio es la buena noticia. Usted sabe que el evangelio es de Dios. Y el evangelio es todo acerca de su Hijo Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, tan tremendo, ¿cuál fue el impacto de toparse con la palabra, con la revelación de la palabra? Que el hombre entendió y dijo: ya me bautizo ya. Pero Felipe lo confirmó y le dice el verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, fíjense, lo confiesa con su boca, que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros entendemos del eunuco que quizá era un judaizante, es decir, porque él había subido a adorar. Él vivía por la ley, aunque no era judío de nacimiento, creía en Dios y conocía parte de la palabra, pero estaba velado, estaba sombreado esa sabiduría de Dios. Ahí estaba, hasta que Dios en su infinita misericordia y cumpliéndose el tiempo, le manda un recurso y le manda a Felipe, y entonces lo entiende todo. Por hoy yo doy gracias a Dios porque hay muchos siervos que comparten la palabra de Dios, y aquí en casa tenemos gente que comparte palabra de Dios. ¿Sí? Aquí podríamos dedicarnos a hablar lo he comentado varias veces, de sabiduría humana, de social, de ciencias sociales, hablar de ciencia, de ética, de moralidad, pero no es lo que queremos. Queremos continuar, así como esos hombres estaban transmitiendo el mensaje, y el Espíritu Santo guiando a toda verdad y recordándoles todo lo que Jesús les había dicho, y Él sigue haciendo la obra en nosotros. Pero necesitamos comprometernos con la palabra. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, en esta casa ahora también tenemos escuela dominical. Y es un buen grupo los que vinieron en la mañana, y yo doy gracias a Dios y digo, hermanos, ustedes están comprometidos con el Señor, pero yo quiero motivar a todos. Escuela dominical deberíamos de ser todavía más, porque hay un anhelo, un hambre de conocimiento de la palabra de Dios, porque en eso radica la vida eterna. ¿Que no? ¿Qué dijo Jesucristo? Esta es la vida eterna, y a Jesucristo, y entonces ha enviado. Esta es la vida eterna. Y luego en Juan lo declara así clarito. Dicen, bueno, lo que yo les hablo es la palabra de Dios, y esta es la vida eterna. Pedro dice, para que crezcáis, o sea, desea la leche materna para que crezcas para vida eterna. No para ser un mejor hombre o no para ser más sabio, todo eso va a suceder, pero vamos a crecer para vida eterna. Pero hay un interés, y gracias a Dios al eunuco el Señor le proveyó a Felipe, y a Cerdán por este tiempo le provee a la hermana Rachel, al hermano Jorge, al hermano Yader, y a un servidor, y más adelante a más. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Sí? Entonces, esta es una invitación. Aproveché para hacer este comercial. Vaya conmigo, por favor, a Mateo. Mateo, el Señor está hablando respecto a la palabra. Mateo 13. Mateo 13. Gracias a Dios por los sembradores de palabra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dice, el sembrador salió
a sembrar. Y usted y yo ya estamos para este tiempo conscientes de que no todo el que abre la Biblia comparte la semilla, porque a veces la semilla ya viene contaminada. Para nuestros días usted y yo ya lo sabemos. Entonces necesitamos estar bien con nuestras antenitas, con nuestros sentidos espirituales bien alertas. Pero sí necesitamos. El Señor pone recursos, pero es un asunto personal. Yo necesito la palabra de Dios. Dice Jesús, el sembrador salió a sembrar y comienza a declarar una palabra tremenda, y la multitud lo está escuchando y nadie le entendió, ni los discípulos. Y ya en privado el Señor les dice así, Mateo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En el libro de Marcos 4, 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. En Lucas 8, 11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Y dice el Señor, verso 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no ¿qué? Y no la entiende. Y yo me pongo a pensar cuántas veces yo he estado escuchando un mensaje. Yo en lo personal soy difícil de concentrarme. Yo en lo personal. Para estudiar, mi esposa sabe que estoy estudiando y requiero mucho tiempo. Ya cuando me dan las 9 de la noche ya logré concentrarme, pero luego ya me da sueño. Tardo mucho para concentrarme y necesito así estar bien alerta. ¿Cuántas veces? Esto me hizo pensar en esto. ¿Cuántas veces hemos cantado cantos sin saber lo que digo? Y curioso es porque si ahorita recordamos algunos cantos, yo los canto, sé que me los sé cantando, pero si me los preguntan, ni me los sé. O sea, si yo les preguntara ahorita a uno, a ver, entonces este canto, diría, no, pero es que no me lo sé. ¿Y cómo es que lo canta? Pues ya entre todos ya me ayudan y lo canto. Pero entonces eso quiere decir algo. ¿Estará de acuerdo conmigo? Eso quiere decir algo. Como hace tiempo andaba un canto también que es muy poderoso, un canto muy bonito que dice, temprano yo te buscaré de madrugada. Y hubo un tiempo que se agarró de moda ese canto. Y yo como lo cantaba. Y lo cantaba y lloraba, Señor, yo te busco. Pero ¿qué cree? Que no me caía el 20 que yo estaba diciendo que a qué horas lo iba a buscar. Temprano. Y ni temprano ni por la tarde, O sea, por ningún lado lo buscaba. Pero cómo lo cantaba y me llenaba ese canto. Ese tipo de, eso no es entendimiento. ¿Eso cómo se le dice? Emoción, no lo sé. Escuchar con qué o decirlo, pues lo estoy cantando, estoy diciendo y estoy escuchándolo y no lo vivo. Bueno, el primer ejemplo que pone el Señor, hablando de la parábola, hablando de la palabra, hablando de la semilla, habla de aquellos que oyen sin entender. ¿Les ha pasado que están aquí en el mensaje y mientras el que está predicando está el hermano Mario, está compartiendo y está de aquí para allá y se mueve y usted lo está viendo y va y viene? Y ya pasaron 15 minutos y usted ya hizo el plan de la semana, así. Estuvo pensando solo, está recordando la telenovela. Ay, ¿en qué se quedó? Sí, yo me acuerdo, no, es que sí lo hubiera dicho. Y está pensando en cualquier otra cosa. ¿Le ha pasado? Que a todos nos llega a pasar. Sí, nos llega a pasar. Ahora que llegue mi vieja va a saber quién soy yo. Así, y está el mensaje, ¿no? Hablando del amor y yo estoy pensando, me pierdo. Bueno, lo vamos a revisar rapidito, ¿les parece? Nada más quiero que pongamos atención en las palabras del maestro. Las vamos a concientizar y luego les traigo unos pequeños consejos al respecto de lo que dice la Biblia con la palabra de Dios.
El primer terreno, dice verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hermano y hermana, iglesia, mire, la palabra puede ser tan poderosa, tan eficaz y cortante como espada de dos filos. Y puede ser tan útil para edificar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿de qué me sirve tan poderosa, tan pura, si yo no estoy atendiendo a la palabra? Es no prestar atención, es no escuchar, pero no escuchar al mismo tiempo. O sea, no atiende a la palabra. ¿De qué me sirve? Cada domingo me debe provocar un impacto en mi vida el mensaje. La palabra puede ser en el mensaje, o alguien me compartió palabra de Dios, sabiduría de Dios en un saludo, pero tiene que provocar ese impacto poderoso que me debe de llevar a dar fruto al 100%. Si no, se me están pasando los días. Y cuentan los años. O sea, yo me hago más viejo. Dice la escritura que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Esto trasplantado o plantado en la casa de Jehová, en los atrios, ahí donde está la presencia, ahí donde está la palabra. Y tengo que fructificar. Pero aún así no atiendo, todo se me va de las aguas, como el agua en las manos. Y dice el Señor, los que no atienden. Verso 20 habla del segundo terreno y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. Mire, el primero oyó. En el verso 19 dice: cuando alguno oye. O sea, todos oyen, pero el primero no entendió. El segundo es el que oye la palabra. ¿Y qué pasa? Y al momento la recibe con gozo. Es decir, no hay convicción, solo hay emoción. Y la emoción siempre me va a durar un ratito. A veces yo adoro con emoción, pero sin convicción. Y en últimas, esa adoración, esa alabanza fue hueca porque fue emocional. Y a veces la palabra sí me llega por emoción. Y todos decimos: sí, amén, amén. Y le entramos en ese momento, 5 minutos de explosión. Y amén, y me salgo. Y ¿te acuerdas qué dijo? Pues yo te vi bien quebrantado. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo de qué se trató. Es que escuchaste con las emociones. Y no le entraste con la convicción, no le entraste con tu 5, con tu acá. Échale de acá y échale de acá. ¿Sí me explico? Porque si no, ¿qué va a pasar? Dice el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Y bueno, este mensaje lo estamos viendo nada más así de pasadita, pero es muy profundo. Imagínense, es el maestro, es aquel que dice: yo les di tu palabra. Y está hablando de esta cuestión. ¿Qué hacemos con su palabra? ¿Cómo la recibimos su palabra? ¿Qué tanto interés tengo por su palabra? ¿Qué hago con su palabra? Es poderoso lo que el Señor está diciendo. Luego dice el verso 22, el tercer terreno: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Miren, los tres lo oyeron, pero el afán es decir, el mundo me gana. Yo digo la palabra, pero la pongo en balanza y digo: no, yo prefiero los deseos del mundo. El Señor dice otra cosa, pero mi carne me dice otra cosa, mis necesidades dicen otras cosas, mis amigos dicen otras cosas, mi presente dice otra cosa, y entonces se ahoga, se pierde lo que el Señor ha dicho. Le digo:
Sí, sí me caso contigo, aunque no conozcas al Señor, porque es más grande mi necesidad de casarme, porque si no el tren se me va. Hablé con el corazón. No, no es cierto. Sí. No, ¿qué dice la palabra? No os unáis. Yo es igual con los incrédulos. El que fue sembrado entre espinos, dice el 32, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo podría aventarme el instituto bíblico, salud, una licenciatura en teología, podría tener los 7 años no, ¿cuántos son? 11 años, ahorita del programa de escuela dominical, los 11 años, los 18 años de escuela dominical, y además aventarme 2, 3 cursos, ir a todos los congresos y recibir palabras de los invitados. Pero si es más fuerte en mí el satisfacer lo humano, lo carnal, se esfuma todo lo que recibí, porque lo puse en balanza y no me interesó. Endurecí mi corazón a la palabra de Dios. Entonces son los 3 terrenos y falta el último, el cuarto terreno. El cuarto terreno dice el verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Otra vez, este es el que ¿qué? Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mis amados, tenemos un compromiso tremendo con la palabra. Usted y yo no nos podemos conformar solamente con el mensaje dominical, porque entonces yo no tengo un compromiso. Si yo me conformo con el mensaje dominical, como que me falta más. Necesito gritar por más, necesito llorar por más. Si vengo a la escuela dominical y al mensaje y al grupo, necesito más. Es que yo quiero más. Es que tengo hambre de la palabra. Es que conozco qué es la palabra. Sé quién la compartió, sé desde qué fuente viene. Sé el compromiso, sé lo que se entregó por ello. Sé lo que significa. Sé lo valioso que es para mí. Tengo un compromiso de la palabra. Y entonces tengo cuidado de qué escucho, a quién escucho, por dónde escucho, porque ese es otro riesgo. Porque no se trata solo de escuchar y de escuchar. Con mucho cuidado. Tengo 3 consejos que nos da la palabra. Hay muchos consejos, pero quiero hablar de 3. Y algunos ya los hemos mencionado. Acompáñame a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Y mientras lo busca, Hebreos capítulo 2, otra vez les digo, los quiero ver a todos en la escuela dominical. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿A qué hora nos vemos aquí los domingos? A las 10. Al cuarto para las 10, porque al cuarto comienza la oración. Qué interesante que todas nuestras palabras están grabadas. O sea, ninguna de nuestras palabras están olvidadas. Así sean vanas, porque cada uno dará cuenta de sus palabras, dice la Escritura. Eso es interesante. Para Dios es importante la palabra. Antes la palabra era muy, muy fuerte. Hombres de palabra cerraban tratos de palabra. Hoy en día la palabra, si usted cierra un negocio de palabra, ¿qué será? ¿Qué pasaría? No es muy seguro cerrar trato de palabra. Y alguien dirá, no, hombre, si soy hombre de palabra, te la doy, mi palabra te la doy. Si le dicen así, no le crea. Sí. Aunque nosotros debemos ser hombres de palabra y mujeres de palabra. La palabra es muy importante. Pues mire, el Señor no va a echar por tierra nuestras palabras, o sea, todo Él lo va a saber y seremos juzgados por ellas. Mucho cuidado con lo que digamos. Pero así de importante es su palabra. Ahora yo quiero felicitar, ahorita lo vuelvo a repetir, lo que está sucediendo en los grupos de casa nos ayuda mucho.
Porque yo veo a muchos que están anotando. ¿Cuántos traen libreta? Levanten su libreta. A su lado hay alguien que no trae libreta, hágale así. Trae. No, no es cierto. No. Miren, hay muchas libretas. Alguien dice, yo traje libreta pero no traje pluma. Sí. No, debe ser completo el asunto. Pero qué importante, porque por otro lado ahora es verdad, preguntamos de qué se trató el domingo pasado y todos sabemos de qué estamos hablando y estamos remoliendo y seguimos echándole. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué hablamos estos últimos domingos? ¿Ya ven? Les digo, ¿de qué se ha hablado? Ayúdenme. De humillarnos, ya van 2 temas de humillarnos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y lo estamos ahí remoliendo y echándole. Pero bueno, qué importante. ¿Qué hacer con la palabra? ¿Cómo vamos a recibir la palabra? Hebreos capítulo 2 nos da una exhortación muy importante, nos da un encauce muy bonito. Dice el primer versículo, Hebreos 2. Y esto lo hemos visto una y otra vez y nos hemos exhortado en esto y está bien volverlo a repetir. Dice el verso 1: por tanto, o sea, por causa de Cristo, por causa de la obra de Cristo, por causa de su palabra, por causa de su obra, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y fíjense, por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, que escuchemos atentamente y con disposición. Escucha atentamente el mensaje. Ya les platiqué la vez esa que estaba una hermana, no de esta congregación, pero estaba una hermana bien atenta y me hacía así. Estaba así. O sea, ella estaba sentada, estaba así como cruzada y estaba así. Y así me estaba, así la tenía de atenta. O sea, así estaba de bueno el mensaje. Pero me di cuenta que cuando yo me vine para acá, ella siguió así. Y dije, ay, ya me le perdí de cuadro. Y dije, está dormida con los ojos abiertos. Sí se puede dormir. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que se puede dormir con los ojos abiertos? ¿Sí? Sí. Algunos se la pasan orando por mí. Por el predicador se la pasan, Señor, ayúdame. Sí, Señor, ayúdame. Y el predicador piensa que están orando por él. O sea, mira, 50% están orando por mí y 50% están atendiendo al mensaje. No, se requiere ¿qué? Atender, prestar atención con una disposición. No solo de oír, sino es de manera que presto atención que el mensaje me está confrontando, me está llenando. Yo no puedo escuchar el mensaje de la palabra repartiendo y diciendo, ¿sí está el hermano? Ay, qué bueno que vino el hermano, porque esto va para él bien duro. A ver, qué bueno, hubiera venido mi suegra para escuchar. ¿Sí? No puedo hacer eso. Necesito disponerme. Es prestar atención. De manera que me impacte, que me quebrante, que la palabra haga por lo cual salió. De eso se trata. En el libro de Nehemías, ¿usted se acuerda? Capítulo 8, donde se pusieron a leer y todo el mundo entendía, y los que no se acercaban y empezaban a hacerles entender. A ver, ¿qué no entiendes? A ver, mira, es así, sí, y empezaban a dialogar. De eso se trata, que cada uno, por eso están los recursos, los grupos en casa. ¿Cuántos están en grupos en casa? Levanten la mano. Y los que no están, bájenla, por favor. Los que todavía no están podrán levantarla. Sí, miren, gracias a Dios son poquitos, pero necesitamos que se integren, ¿no? A una casa, ¿cómo ven? Anhelamos que vengan también a escuela dominical. Se necesita. A veces yo ando como el eunuco. Estoy leyendo y no entiendo nada.
Pues es que es sabiduría de Dios, necesitas ayuda. Y es importante orar, sí, pero a veces por eso Dios ha dado diferentes recursos. Necesitas primeramente la guianza del Espíritu Santo. Y ahora el Señor te va a poner gente que te ayuda a entenderlo. No vivamos como el eunuco. Entonces, dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, lo que ya hemos oído. A veces algunos tienen comezón y solo esperan cosas nuevas. No, es que aquí no tienen nada nuevo. No, es que yo lo que yo quiero es algo que de impacto, que me tumbe, que explote. Pero espérate, pero es que todo eso que tú quieres no está aquí. Aquí no está nada de eso. Aquí cuando escuchaste, no quiero decir cosas, pero a veces anhelamos cosas que aquí no están. ¿Sí me explico? Y yo lo que yo anhelo es esto. Por eso dice, a las cosas que hemos oído. El que está pasando la voz, el que está pasando el mensaje, y ahí para ese momento son poquitos los que están transmitiendo oralmente la palabra del Señor. Y la gente tiene comezón desde entonces. Y desde entonces querían cosas diferentes. Y ahí tienes a Pablo escribiéndole a Timoteo: ten cuidado, cuida cómo enseñas la doctrina, que sufran la sana doctrina, porque andan por ahí algunos desde entonces. Y les exigían, y los discípulos quietos, mantenían el mismo mensaje. Solamente lo que Cristo me dio, eso te puedo dar, ni más ni menos. Solamente lo que Cristo recibí de Cristo, lo que recibí tocante al verbo de vida, es lo único que te voy a transmitir. No más, no menos. Pero necesitamos estar ¿qué? Atentos. Dice, no sea que que nos deslicemos. Y a mí me pasa esto. Me acerco un poquito más, conozco un poquito más, y cada vez me siento más chiquito. Y mientras más revelación, mientras más conozco al Señor de aquí, de la palabra, más chiquito me siento. La montaña se va haciendo más grande cada vez. Mientras más me acerco, más, ay, es enorme. Es un enorme océano esto. Señor, es inmenso. Siguiente, ahí mismo en Hebreos capítulo 4. Dice en el capítulo 4, verso 2. En el capítulo 4 viene hablando desde el verso 3. Está hablando del pueblo de Israel y está haciendo un símil con lo actual, porque el pueblo de Israel endureció su corazón a la voz del Señor. Cuando se les había comunicado el mensaje, no quisieron escuchar. Y dice en el verso 2, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que ¿qué? En los que la oyeron. O sea que hasta eso es un pretexto, hasta eso cuesta, hermanos, oír la palabra con fe. Hace tiempo a mí me llegó a pasar y ahora me confieso. O ya les platiqué esta confesión. El mensaje estaba bueno y yo estaba siendo edificado y estábamos en un evento y de repente el pastor dijo, no recuerdo qué cita dio, o sea, él dio un versículo, dio el versículo y dijo así, como dice y que da la cita. ¿Y qué cree? No checaba la cita con el versículo, con lo que había dicho. Y yo dije, no, pues no. Lo que dijo no está escrito en ese libro, ni es la cita. ¿Y qué cree? A partir de ahí se me derrumbó todo lo que yo estaba recibiendo. Y luego tuve un tiempo con el Señor, le pedí perdón, que perdóname, Señor. Porque íbamos bien, yo iba recibiendo, pero cuando vi el error humano, dije, ay no, este está hablando de su propia cuenta. ¿Sí me explico? Por ahí algo así era la idea.
y entonces todo lo perdí. Y no, o sea, la verdad es que los odres son humanos, son de barro, para que toda la excelencia, toda la gloria sea de Él. Pero a veces pongo la mirada aquí y no sé oír con fe. Pero qué importante es oír con fe. Y que cuando aquí se comparta, cuando estemos en el grupo, cuando estemos en la escuela, nosotros oigamos con fe y digamos: esto es palabra de Dios. Obviamente que yo tengo que tener mis sentidos bien alerta y saber distinguir: no, esto no es de Dios, esto no es palabra de Dios. Pero cuando es palabra de Dios, debo de aprender a oír con fe y decir: esto es para mí. Sí, claro que sí, lo recibo. Porque cuando no oímos con fe, endurecemos el corazón. Dice, aquí el autor cita al Salmos, miren, en el 3:8 y luego en el 4:7 al final lo vuelve a repetir. Vamos a leer el 4:7 al final, la última frase de Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo necesito oír con fe. Y aquí hay aquí en la casa, aquí somos centro de fe. Centro de fe es muy amplio, pero aquí en la iglesia local hay un anhelo y un deseo, y yo espero que los que comparten se expandan y hablen la palabra de Dios, pero que sea palabra de Dios. Es una regla aquí, y estar atentos, y si algo se dice equivocado, pues corregir. Cuando haya un invitado, oímos como que es palabra de Dios, pero estamos alerta y ya distinguimos si es palabra de Dios y la recibimos con fe. Amén. Ok. Y por último, ¿cuál es el primer consejo? Prestar atención. Excelente. ¿Cuál es el segundo consejo? Oír con fe. Oír con fe. Y por último, dice en Primera de Pedro, acompáñenme, un pasaje que todos conocemos. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2:2. Él viene hablando de vivir en santidad, viene hablando de la palabra que permanece para siempre. Y luego llega aquí al verso 2 y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De este asunto tengo la experiencia 5 veces, es decir, tengo 5 hijos, aunque yo no amamanté, pero yo recuerdo pensando, por ejemplo, en el primero, en Simri. Híjole, Simri parecía que se quería comer a su mamá, no porque comiera mucho, sino porque cuando comía le hacía. Y luego estábamos en juntas de pastores y le tenía que dar de comer y así subía. Ay, hace mucho ruido, amiguito, y come y come. Pero ¿qué pasa con un bebé que no se le da leche? Se enferma, se debilita. Es su único alimento, o sea, no tiene más. ¿Qué pasa si la mamá le restringe la leche y dice: no, espérame, estoy ocupada, nada más te voy a dar cierto cuando yo pueda? Lo mismo pasa. El bebé pareciera que de alguna manera no puede por sí mismo alimentarse si no le dan. Esa es otra realidad. Pareciera que el bebé por sí solo no puede. Le tienen que dar la leche materna. Pero mientras más coma, más se pone más fuerte, más gordito, crece más. Algunos por ahí dicen que lo primero que saca la mamá se llama los calostros. Se dice que eso es la vitamina que requiere todo bebé. Algunos dicen que solamente hasta los 6 meses. ¿O cuánto?
Lo efectivo es, algunos dicen 6 meses. Los judíos creo que les daban ¿cuánto? Hasta los 3 años. Y algunas mexicanas y algunos mexicanos tomamos hasta los 12 años. Sí, ya a cierta edad ya no es tan provechosa, pero fíjese que dice que así como el niño, ¿qué hace el niño? Él no puede por sí solo, pero ¿qué hace? Llora. Y esa es la clave de toda mamá. El niño llora y ¿qué hace la mamá? Da pecho. Y el niño no quería pecho, pero ¿qué hace el niño? No, pues ya con esto me quedo. Esto era lo que está bien, con esto me conformo. Estaba llorando porque tenía comezón acá atrás, pero mis manitas no me alcanzan. Y no importa lo que fuera, pero si le das pecho, ya deja de llorar. Más o menos la idea que dice Pedro. Dice, desead anhelar, es un anhelo intenso. Es si no te sientes que te mueres, das gritos y llantos de agonía. Y así debemos de anhelar la palabra. Escuela dominical, todos anotan. ¿Por qué? Porque hay un deseo, están gritando, estamos gritando por la leche materna espiritual no adulterada. Reunión en casa, y yo no paro de preguntar, yo no paro de indagar, yo no paro de compartir, de ir y de venir con el mensaje. ¿Porque qué? Porque siento que me muero. Pero a todos nos llega a pasar que como estamos en esta carne, a veces la ponemos en la balanza y ponemos palabra o telenovelas, palabra o dormir, palabra o película. Y nos gana a todos. Parece que gritamos más por lo demás. Pero ese es otro consejo. ¿Cuál es el primero? Atentos. Segundo, ¿cuál? Oír con fe. Y tercero, desead como niños. Ay, ya lo perdí yo. Lo leo nada más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es de interés de todos. Es la única manera de crecer para salvación. ¿Cómo? A través de la palabra. Por ahí de repente algunos nos hemos equivocado un tiempo y hemos dicho, no, la oración lo es todo. ¿A cuánto les ha pasado eso? La oración es todo. Y a veces decimos, no, mira, oración y ayuno lo es todo. Pero interesante que hay muchos que oran y ayunan y no tienen palabra. ¿Y qué creen? A eso se le llama emoción. No conocen a Dios. Porque podrías estar orando y estar todas tus oraciones ser tan equívocas, porque no conoces. A veces nos dirigimos a Dios y no siempre sé cómo dirigirme a Él. Le ordeno, le entrego mi lista del mandado, le pido, le demando cosas que no. En mi oración son contrario a su voluntad. En mi oración estoy diciendo herejías, y en mi oración lo estoy ofendiendo. Está bien, la oración es poderosa, pero a veces podrías ofenderle si no tienes palabra. Cuando la escritura dice que la letra mata, ya lo hemos dicho, no quiere decir que la Biblia, que el estudio de Dios te mate. No, está diciendo la ley. La ley mata, el que quiera vivir por ley mata. Pero el espíritu, y dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Esas son vida. La palabra de Dios es vida. Me hacen crecer para vida eterna, para salvación. Quiero terminar con este pasaje. Acompáñenme al libro de Juan, por favor. Y terminamos con ello. Juan capítulo 12, a ver. No, 14. Juan 14.
Juan capítulo 14. ¿Cree que se pueda poner en pie, por favor? Juan capítulo 14. Mis amados, la obligación de la meditación, de escudriñar, de conocer la palabra, de leer la palabra, es personal. Ahora, el Señor ha provisto recursos para que se nos dé como si fuéramos bebés, se nos dé la leche materna. Pero muchos se escapan de esos recursos. Pero la obligación es personal. Nadie podrá decir en la presencia del Señor y decir: Señor, pero no me dieron, nadie me dio. ¿Por qué? Porque gracias a Dios todos tenemos acceso. A razón de eso, el Señor nos ha quedado incomunicado. Nuestro Dios es espíritu y Él se ha comunicado con nosotros, se da a conocer, y uno de sus medios es a través de su palabra. Entonces el asunto es personal. Con todo y eso, mucha gente alrededor de usted tiene la carga de usted. Muchos alrededor de nosotros, de mí, tienen la carga y están orando y están trabajando para que usted y yo atendamos al mensaje de la palabra. El compromiso lo tiene que hacer usted personalmente. Tenemos que ponernos pilas. Mire cómo dice Jesús, se expresa de sus palabras. Es parte de lo que Él dijo en algún momento. Juan 14, 21. Y dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Antes de esto, antecitos, cuando Pablo dice: la palabra de ¿qué? Abunde en vosotros, ¿cómo dice? La palabra de Cristo, ¿verdad? Y recordad que la palabra de Cristo es palabra de Dios y tiene que abundar en nosotros. O sea, la palabra de Cristo es nuestra vida, es nuestra necesidad, es nuestra leche. Y no estamos diciendo que es otra cosa diferente a la Biblia, no. O sea, el antiguo pacto es la palabra de Dios, pero ahora Cristo nos la viene a explicar, nos la viene a revelar. Y dice Jesús en el verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego el verso 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no tiene interés, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y luego mire, dele vueltecita a su hoja hacia atrás, en el capítulo 12, los últimos versículos. Juan 12, verso 47. Juan 12, 47. El que oye mis palabras y no las guarda, sin problema, dice Jesús, no hay cohete. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero fíjense, pero dice el verso 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, yo no, solo mis palabras. Tranquilos, yo no, solo mis palabras. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, concluye así, amados. Usted y yo tenemos las palabras del Padre. Ame la palabra del Padre, indague, conozca la palabra del Padre.
Él nos ha hablado a través del Hijo. Cierre sus ojos por un momento, amada iglesia, así como estamos. Algunos traen sus Biblias todavía en sus manos allí. Una vez más vamos a hacer esto. Yo sé que este es un solo libro o quizá un solo teléfono, pero contienen las palabras de nuestro Dios. Yo quiero invitar que pueda abrazar esta palabra de una manera simbólica ahí su Biblia. ¿Y qué le parece si hoy hablamos personalmente con Dios y le decimos: Señor, yo amo tu palabra, Señor, enséñame a escudriñar, Señor, yo quiero comprometerme, Señor, revélame tu palabra? No sé cuál sea el caso. O quizá alguien tenga que decir: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Pero yo quiero invitarnos que hagamos una oración hoy y juntos, una vez más, valoremos la palabra de Dios. Señor, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra. Señor, tú eres bendito, tú eres glorificado. A ti te damos honor y gloria. Señor, ruego por la iglesia, por cada uno, Señor, por tus hijos, tus hijas, Señor, por cada hogar, cada familia, cada varón, cada dama, los jóvenes, Señor. Hoy te agradecemos por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu palabra. No más queremos oír sin atender, no más queremos escuchar sin entender. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a buscar maneras de estar nutridos a través de esa leche espiritual no adulterada. Señor, enséñanos a buscar y a tomar esos recursos que tú nos das. En tus manos está cada uno, Señor. Bendice al pueblo, Señor. Que sea tu bendición, sea tu paz con cada uno, Señor. Permítenos crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Señor, bendice a los varones, bendice a las damas, en el nombre de Jesús. Gracias, Cordero Santo, a ti la honra y la gloria. Quiero invitar a toda la familia que estamos aquí presentes. Yo sé que algunos esposos, algunos papás no están aquí y algunos no se reúnen, o hoy no llegaron o no se reúnen, pero vamos a orar en fe. Y vamos a orar por ellos, conozcan al Señor o no. Vamos hoy a levantar nuestras voces y vamos a orar por nuestro padre. Y vamos a orar por el jefe de familia, por el sacerdote de casa. Y yo quiero invitar a las familias que están presentes hoy aquí. Si está el varón, o yo quiero invitarle: ¿por qué no le rodeas con tus brazos? Y oramos por los sacerdotes de casa. Vamos a orar por los papás, por los jefes de casa. Quizá sea una madre soltera, ora por tu mamá, o madre sola, ora por ella, porque ella lleva entonces esta labor en casa. Pero quiero invitarles como familias: ¿por qué no abrazamos al que es responsable de esta labor? Y oramos por él. Oramos y decimos: Señor, ayuda al sacerdote, ayuda a que nos encauce. Y si usted, hermana, quizás su esposo ha sido ligero en esto, pues es un buen tiempo para orar por él, para empezar a orar por él. Oremos, amados, oremos por los sacerdotes. Señor, en tus manos están, Señor, los varones, aquellos responsables, aquellos sacerdotes que has establecido en cada hogar, en cada primera iglesia. Señor, rogamos que pongas en él, Señor, el hambre de conocer tu palabra, el deseo, Señor, de abrazar tus mandatos. Señor, que con amor, con ternura transmita, Señor, a sus hijos, a su esposa, a los suyos, Señor, el mensaje, Señor. Sea un hombre que oralmente transfiera, Señor, mi Dios, esta herencia que tenemos, este regalo, este legado, este regalo, Señor, que nos has dado. Rogamos por ellos, por aquellos que no te conocen, Señor, también rogamos. Sálvales, Padre bendito, habla a sus corazones. Dale la oportunidad de arrepentimiento. Ten misericordia de ellos, Padre bendito. Rodéales, Señor, de personas que los encaucen, que las circunstancias, Señor, les encaucen. Hoy rogamos tu misericordia. Oh, sana, Señor. Salva, Padre bendito. Salva, Señor. Y nuestros varones, Señor, los varones de casa, Señor, compartan tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y como iglesia, Señor, pedimos perdón si hemos sido ligeros con tu palabra.
pedimos perdón si no hemos atendido, si hemos endurecido nuestros corazones. Señor, aquí estamos. Gracias por la oportunidad. A ti sea toda gloria, toda honra, toda adoración, toda exaltación. Digno eres tú, santo eres tú. Bendito Señor. Gracias, Padre bendito. Gloria a tu nombre. Bendecimos tu nombre. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en alto, amada iglesia? Señor, gracias. Gracias por tu amor. Tuya es nuestra vida. Tuya es, Señor, nuestra familia. Tuya es esta casa, Señor. Tuya es esta iglesia. Permítenos que se comparta aquí tu palabra, Señor, cada vez. Señor, gracias por tu amor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos. Gloria a ti, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Ocupa ese lugar, por favor, iglesia. La palabra de Dios es hermosa, es muy valiosa, nos hace sabios. Y esta es la sabiduría que hablamos, sabiduría de Dios. Amén. Amada iglesia, les comento también, ahorita que comentaron mis hermanos del aniversario, estamos nosotros por cumplir un año en misiones. Entonces este próximo 20 vamos a tener una comidita ahí también en misiones. Entonces solo estamos invitando de los de casa, que si alguien quiere ir, son bienvenidos, es de traje. Próximo 20 de noviembre, que es en 2 domingos más, en 15 días, no, próximo domingo a las 3 de la tarde. Estamos comenzando siempre a las 4, pero esta ocasión a las 3 de la tarde. Están todos invitados, los que quieran acompañarnos allá en misiones a las 3 de la tarde. Y como siempre, amada familia, les agradezco pues bueno, no, yo sé que no lo esperan de mí, sino lo esperamos del Señor, pero verles fieles, verles firmes, verles amándose unos a otros. Seguimos adelante y vamos a esforzarnos todavía más por buscar al Señor. Vaya conmigo, por favor, tome su Biblia, ahí tiene su Biblia. Por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Y en el verso 17 hay una palabra que hemos meditado. Esto está en el concepto de las fiestas. Nosotros ya no celebramos las fiestas judías, porque esto era parte de la ley ceremonial, y parte de la ley ceremonial ya no nos ajusta a nosotros. Y no es porque nosotros lo quitemos, sino en la revelación de Cristo lo entendemos muy bien. Queda la ley moral y esa es permanente. Pero hay una enseñanza poderosa en el verso 17. Y dice el verso 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No es la primera vez, más adelante el Señor Jesús está presente y Él hace algunos argumentos respecto del diezmo y respecto de las ofrendas. Ahí con la viuda, a los fariseos les dice: esto era necesario hacer sin dejar también de diezmar. Y también no dejen de diezmar. Y da algunas enseñanzas, pero qué importante es saber que todo es de Dios y que toda provisión que tenemos proviene de Él. Pero qué importante es saber que cada uno, hombres y mujeres, chicos y grandes, cuando estamos aquí los miércoles o los viernes, mis hijitos se levantan y nos piden ofrenda. Y se levanta Ania y ¿me das para? Sí. Y a veces mi esposa les da a ellos también nuestro sobre y ya viene y lo entregan.
Qué importante es enseñarles también a ellos. Pero también les hemos enseñado, si tú tienes, tú aparta de ti para honrar a Dios, porque cada uno recibe la provisión de Dios. Y dice el verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y qué bueno es dar testimonio de la resurrección de Cristo. Hoy nos reunimos, primer día de la semana, seguimos anunciando que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y qué importante también es dar testimonio de su provisión y venir y decir: Señor, traigo mi ofrenda en la mano. Entonces, hoy vamos a tomar este tiempo para entregar diezmos, ofrendas y primicias, y vamos a honrar al Señor así, con esos bienes. Si usted necesita un sobre, levante su mano, le van a entregar y luego